Bien, voy a tratar el tema de los imaginarios urbanos, que es como se tituló esta cátedra de este año. Voy a plantear tres aspectos que desarrollaré en una hora. Y lo primero es que quiero descifrar esa relación existente entre la imagen y entre la ciudad y lo urbano, y ubicar entonces el concepto, el imaginario, más del lado de lo urbano que de la ciudad. Luego quisiera plantear siempre este dilema de qué consisten los imaginarios. Y sobre eso voy a desarrollar cómo la tradición en el campo psicoanalítico lo ubicaba a partir de estudios de Lacan y algunos otros autores, y cómo hoy en día ubico el concepto del imaginario ya más que una expresión psíquica como una construcción social, con base en un libro que publicó aquí la CIESPAL justamente, que se llama El asombro social. Y en una tercera parte quiero introducir un elemento que estoy trabajando ahora y que por supuesto está ligado a la tradición de los estudios de los imaginarios, que es lo que llamaríamos arte público. Sobre todo algunas experiencias, creo que se están dando últimamente una serie de movilizaciones donde más que el país es la ciudad la que adquiere todo el protagonismo, y no se diga todo lo que está pasando aquí en Quito justamente, desde el Hábitat 3, el Hábitat alternativo, todos los alternativos que hay, ahora este evento de CIESPAL, como una dirección de fortalecer lo que pasa en la ciudad, más allá de lo que sean las políticas nacionales. Y entroncaré en algunos ejemplos concretos esto del arte público con el espacio público y con la construcción de imaginarios sociales en las urbes. Esos serían los tres puntos, y al final voy a mostrar algunas fotografías que ilustren algunos de los puntos que voy a desarrollar. Lo primero es que al preguntarnos dónde ubicar los imaginarios dentro de la disyuntiva de la ciudad y lo urbano, veríamos que los imaginarios, incluso en mi propio trabajo, nunca hablé de imaginarios de ciudad, sino de imaginarios urbanos. Y esto se debe a que con el paso de los días va perdiendo protagonismo la ciudad para ganarlo lo urbano, o sea, lo urbano de la ciudad. Y esto se explica, por lo menos vería yo tres puntos para que este fenómeno haya ocurrido. En primer lugar, lo que se desarrolla en Estados Unidos como lo que se ha llamado la ciudad del larguero, donde se da, como lo explican algunos estudiosos de McCann y otras personas de la sociología norteamericana, cómo se produce el fenómeno del urbanismo sin ciudad. O sea, que hay urbanismo, pero no hay ciudad. En realidad, Estados Unidos, más que una nación de ciudades, es una nación de urbanismos sin ciudad. Más de la mitad de los habitantes de Estados Unidos no viven en ciudad, sino viven en urbanismos sin ciudad. Y claro, el imaginario es que pensamos en Estados Unidos y lo asociamos con Nueva York, con Chicago, que son ciudades céntricas, pero la gran mayoría, o sea, más de la mitad, no están habitando ciudades sin urbanismo. Este es un fenómeno muy particular ligado a la candidatura de Trump hoy en día, hay muchos fenómenos políticos que pasan por allí, y en esta dicotomía del voto de la ciudad y el voto de aquellas personas que no habitan la ciudad sino los urbanismos, muy ligado a formas tradicionales que no corresponden a las formas céntricas históricas de las ciudades. Este urbanismo sin ciudad pues construye lo que es la ciudad larguero, que se va haciendo a lo largo del coche, del carro, que va avanzando, y en la medida en que va avanzando pues va generando un tipo de civilización. De ahí la importancia que empezó a darse a las estaciones de gasolina, donde la gente llegaba a proveerse, donde no solamente para el carro, sino se fueron creando digamos ventas de productos, hoteles, supermercados, llegan los jóvenes y instalan la música, y se genera una serie de actividades que son más del urbanismo que de la ciudad. Pero ese urbanismo sin ciudad va a afectar la ciudad, como lo veremos enseguida. Un segundo punto de este primero romano, digamos, de cómo sea el urbanismo, más que el engrosamiento del urbanismo y
y de la reducción de la ciudad. Se da en lo que es la tecnología. Por supuesto que el aspecto tecnológico es determinante, como lo enunciaba el profesor Sierra al inaugurar esta cátedra, de todos estos nuevos movimientos urbanos que están produciendo estos nuevos fenómenos. La tecnología hace que, miren ustedes, el fenómeno que, obviamente, uno de los tantos fenómenos, hace que, y esto paradójicamente, se use menos la ciudad. La tecnología es parte del urbanismo más que de la ciudad. Ya no solamente el teletrabajo, que por supuesto aumenta vertiginosamente cada vez más. Nosotros en la docencia lo experimentamos, más que ir a la universidad estamos trabajando desde nuestras casas, desde nuestros estudios. Hay acontecimientos propios de América Latina como los trancones de los vehiculares, la eficiencia en infraestructura de transporte, que se está estimulando que la gente no vaya a los lugares de trabajo, sino que se quede en su casa para evitar aún más congestión. Y esto lo permite la tecnología. Entonces la tecnología va generando un nuevo tipo de urbanismo, un urbanismo tecnológico, que conllevaría a un menor uso de la ciudad. Este menor uso de la ciudad se puede ver en un aspecto siguiente, que es el policentrismo. Yo discutía con amigos como Carlos Monsiváis, que estaba muy aterrado de que cada vez había que correr más los peajes en México porque se agrandaba tanto la ciudad. Yo le decía, bueno, esto realmente es algo que hay que pensarlo desde otro lado, porque la ciudad puede ponerse límites. La ciudad tiene límites, lo urbano no tiene límites. O sea, uno puede decir hasta aquí está la ciudad, porque hay un peaje, pero uno no puede decir hasta aquí llegó lo urbano. Esto quiere decir que en este debate, y esa es mi elección, más que plantear aspectos de globalización, diríamos que el mundo se urbaniza. Y cuando decimos que el mundo se urbaniza, no quiere decir que se vuelva de ciudades, sino que se urbaniza en cuanto que va adquiriendo procedimientos, formas, tecnologías y policentrismos que son propios de la contemporaneidad. Así que en ciudades como México, o ciudades muy grandes, seguramente en Quito ya puede estar ocurriendo, de hecho ya ocurre en ciudades como Buenos Aires, como Bogotá, donde la gente solamente usa una parte de la ciudad, no es usar toda la ciudad, pero en cada parte de la ciudad, que es lo que llamamos el policentrismo, en cada parte de la ciudad están los distintos elementos que se requieren, de mercado, de bancos, de centros de salud, de universidades, etcétera, etcétera. Entonces este policentrismo es justamente parte de lo que llamamos nosotros el urbanismo. Y la ciudad, al irse urbanizando, plantea que la urbanización no es solamente se da en la ciudad. Asistimos en un primer momento en la historia en que no se requiere vivir en una ciudad para ser urbanos. Esto se puede ver en distintas manifestaciones, por ejemplo, incluso en el campo de la agricultura, cuando el desarrollo de la industria avícola, a un pollo o una gallina que por medios de, digamos, de acciones tecnológicas, de una forma de alimentación, de un manejo de luces, la gallina pone 2 huevos en cambio de uno, pues eso ya son huevos tecnologizados, digámoslo de esa manera. Y entonces son parte de esta acción de urbanización del mundo, que por supuesto plantea ya no la dicotomía lo urbano y lo rural, sino que trasciende esa dicotomía para pensar que en sí todo el mundo se está urbanizando, se urbaniza. Y es una categoría que me interesa a mí más que el concepto de globalización. Me parece que es un poco inocuo pensar que se es global o se es local, es inocuo, porque realmente no se trata de elegir entre lo global y lo local, sino que la urbanización se da al interior del mundo concreto de las ciudades. Y por supuesto, cuando hablamos de una ciudad en lo local, estamos hablando de que lo global está habitando allí, pero en un contexto particular. Esto que puede, digamos, generar algunas polémicas o dudas, voy a tratarlo al final cuando mire cómo se está comportando el arte contemporáneo, que me parece que nos va a dar luces sobre cómo este arte contemporáneo es un arte, digamos, de construcciones cívicas y que tiene que ver con los contextos particulares y no con las formas globales, eso sin quitar que se use las tecnologías, por supuesto, como formas de lo que llamamos lo global.
Así que en un segundo número romano quiero entrar, y esto va a ser como el cuerpo central de mi charla, para descifrar con ustedes aquí a qué es eso, qué es lo que nosotros llamamos el imaginario urbano. Perdón. El concepto del imaginario, pues hay que romperlo, digamos, disociarlo del sentido común del imaginario. La palabra imaginario da a que se le haga equivalente a fantasía o a mentira o a lo que no es de la realidad. Eso es un concepto, digamos, ¿cómo decirlo?, común de la palabra. Hay que disociarlo de eso porque el imaginario, en la manera en que lo estudiamos, que nos dedicamos a este tema, tiene unas precisiones conceptuales que voy a tratar de desarrollar algunas de ellas. Cuando le dicen a uno, no, eso es un imaginario, para decirle, eso no es verdad, pues habría un error en términos de la manera en que nosotros lo concebimos, porque los imaginarios son la realidad social. No es que son los imaginarios y la realidad, sino que los imaginarios son la construcción de la realidad social. Así que déjenme hacerle un pequeño viaje de cómo funcionó este término desde el origen lacaniano, que lo ubicaba como un registro psíquico. La célebre división que hacía Lacan sobre lo imaginario, lo real y lo simbólico, que parte de la lógica de Peirce, y que en la lógica de Peirce, pues permítame, entonces me devuelvo un poco antes, en la lógica de Peirce pues implicaba que la lógica no es binaria sino triádica, y todas formas de percepción no son binarias, hombre, mujer, digamos, tierra, aire, sino son triádicas. Al ser triádicas, lo explicaba Peirce, exige que entendamos que hay, digamos, tres grandes campos disciplinares para el estudio de ello, que son la estética, la ética y la lógica. Y llamaba a la estética, por tanto, la ciencia de las primeridades, de las cualidades de las cosas. Esas cualidades de las cosas quiere decir que uno puede percibir no la cosa finalizada, sino una cualidad de la cosa. Por ejemplo, el rojo, la rojez. El rojo estará incluido en un objeto, en una tela, pero en principio la primeridad es una sensorialidad. Esto es muy importante para que ustedes me comprendan el concepto que yo desarrollo de los imaginarios como construcciones estéticas. Entonces, la rojez implicaría una cualidad de la cosa, no la cosa en sí mismo. Y la segundidad tendría que ver esa cosa en relación con un objeto, por ejemplo, el rojo relacionado con una tela, ¿sí? Entonces, por tanto, la tela es roja. Entonces el fenómeno se da en la segundidad, pero la terceridad es donde se da la percepción del fenómeno, que es, por ejemplo, el mantel. El mantel ya implica una tela y implica rojo. Entonces el mundo, o la percepción de los signos, se da en la terceridad. Por tanto, la realidad es tres. A esos tres elementos, que no lo confesó suficientemente Lacan, esos tres elementos que vienen de Peirce, de esa lógica triádica, a él lo llamó lo real, lo imaginario y lo simbólico. Entonces, lo real sería la primeridad, lo imaginario sería la segundidad y lo simbólico sería la terceridad. Y cuando Lacan dice una frase que fue escandalosa, lo real no existe, pues está sencillamente atendiendo un asunto lógico. Lo real no existe porque es la localidad. Lo que existe son los fenómenos ya nombrados, el mantel, no lo rojo. Pues el rojo ya está incluido en el mantel. Entonces, lo imaginario, lo real, al no existir, ¿por qué no existe lo real? Porque hay que distinguir lo real de la realidad. Lo real es, digamos, un fantasma de la realidad, pero lo que percibimos no es lo real, lo que percibimos es la realidad. Y en la realidad ya hay una mediación. El lenguaje, por ejemplo, es una mediación. El mito es una mediación. La religión es una mediación. Entonces, nunca aprendemos los objetos en sí, sino mediados por representaciones. Entonces, lo que vemos son las representaciones. Atención a esto. Lo que vemos son las representaciones. No es lo mismo representaciones que imaginarios. Lo que vemos es las representaciones. Los imaginarios no se ven. ¿Por qué no se ven los imaginarios? Porque son inherentes, internos a la construcción de la representación, pero no se ven. Por tanto, un estudio de imaginarios es un estudio de cómo se formaron las representaciones.
Y para ver cómo se forman las representaciones, estudiamos los imaginarios que, como salió en un libro que me publicaron aquí también en Ecuador, Flaxo, cómo nos habitan los imaginarios para producir un tipo de representación. Pero no es la realidad en sí, sino siempre representada. Nunca iríamos a la realidad en sí, sino siempre la realidad en sí es aquella que ya es nombrada, pero antes de ser nombrada, el proceso de ser nombrada es el proceso de los imaginarios. Fíjense ustedes que una persona que trabajó muy cerca a Lacan y que fue mi profesor en los estudios que hice en Francia sobre cine e imaginarios es el profesor Christian Metz. Tiene un libro muy importante que se llama El significante imaginario en el cine. Y él dice cómo el cine no puede seguir siendo considerado un lenguaje, porque en términos de lógica, de Peirce, el único lenguaje es el lenguaje hablado. Pero hay otras formas de operar la mente que no son las formas lingüísticas. Y esas formas lingüísticas, esas formas no lingüísticas son los sistemas no verbales de pensamiento. Al poner todo como lenguaje, que la fotografía es lenguaje, que el cine es lenguaje, que la arquitectura es lenguaje, se empobrece ese objeto. Y por tanto lo que planteamos nosotros no es que todo sea lenguaje. Todo puede producir significación. Una de ellas, muy poderosa, es el lenguaje. Hay otras formas que no son lenguaje y hay que entenderlas, cómo funcionan esas otras operaciones que no son las operaciones verbales. Eso es lo que hace Metz para el cine. ¿De dónde nacen mis propios estudios de imaginario? Déjenme explicarles a ustedes cómo funciona el cine, pues para avanzar y mirar cómo se da la construcción del imaginario en el cine. Cuando percibimos una película, fíjense ustedes que el cine de por sí no son cosas reales. El cine está hecho de sombras, ¿no? De sombras y luces. Y las vivimos como si fuesen personas reales. Como en la película de Woody Allen, que La Rosa Púrpura del Cairo, donde la espectadora se enamora de los personajes que hay en el cine y salen de la pantalla, ¿no? Y cohabitan con ella. Ese es el imaginario, ¿no? Pero ¿cómo se produce eso? Se produce por 3 máquinas, dice Metz, ya saliéndonos de la estructura propiamente semiológica como se planteaba el lenguaje del cine. Entonces él dice, hay una máquina que es el proyector, o sea, hay un aspecto tecnológico. La película, estoy hablando de las películas, digamos, antes de lo que es el cine digital, el proyector. Hay otra máquina que es el proyector psicológico, que en los estudios freudianos, sobre todo Ana Freud, la hija de Freud, plantea cómo percibimos de acuerdo a proyecciones. Por ejemplo, el Cyrano de Bergerac era muy feo, pero conquistaba mujeres para otro. Proyectaba en el otro la conquista que podría ser para él. Eso es una proyección. Y la industria. Esa es la tercera máquina, la industria. La industria hace que se nos muestren en el cine ciertos objetos porque son rentables en un momento determinado. Por ejemplo, la industria de la pornografía. No es que haya un tipo malo que muestre la pornografía, independientemente de ese juicio ético, de que sea bueno o malo. Es que hay gente que ve la pornografía y alimenta ese género de cine. Puede que lo vea en secreto. Cuando comenzó Internet, a los 10 años los registros mostraban que más de la mitad eran con fines de búsqueda sexuales. Y aún sigue hoy siendo muy fuerte. Bueno, ahí hay un imaginario muy poderoso que está alimentando esa industria y por tanto eso que nos está dando a conocer la industria tiene que ver con ello. ¿Cómo salirnos del paradigma de la industria de la violencia cuando la violencia produce dinero? Entonces esos 3 elementos son los que construyen el imaginario del cine. Esas 3 máquinas, la máquina tecnológica, la proyección inconsciente y la máquina de la industria. Entonces estas son maneras para buscar otras formas de organización de cada lógica en particular que no sea sencillamente traducirlo al lenguaje verbal. De ahí del cine es que nacen los conceptos que yo he desarrollado, los imaginarios urbanos. O sea que el concepto mío del imaginario urbano viene del cine. Pero en el caso mío, el énfasis no iba a ser puesto en estas figuras de sombras y luz que son las del cine, sino en los ciudadanos reales. Yo hablando con Christian Metz me decía, bueno, ahí está la complejidad que usted va a trabajar con seres de carne y hueso. Eso es.
y por tanto me iba acercando a formas antropológicas y sociológicas del imaginario. Y por tanto, tenía yo, no en un comienzo, sino en una fase posterior de mi investigación, que librarme del imaginario lacaniano, que sencillamente es un imaginario para entender la descripción psíquica del ser humano, que él lo desarrollaba en la teoría del espejo. Es que cuando yo miro en el espejo, cuando yo soy bebé, todavía no hablo, al mirarme en el espejo no devuelve mi propia imagen. Pero cuando yo empiezo a hablar, alrededor de los 8 meses, y hay otra persona en el espejo, que es mi mamá, en principio quien haga las veces, yo veo al otro y al ver al otro me veo a mí. O sea, yo soy por mediación de otro. Fíjense ustedes la naturaleza social tan extraordinaria del ser humano. Porque hay otro en el espejo, yo me veo. O sea que antes de verme a mí mismo, yo veo a otro. Entonces, esa queda como inscripción. Vendrá un tercer elemento, todavía en Lacan, ya miraremos cómo lo veo yo hoy en día, que es el que viene a romper ese idilio madre-hijo, que es el padre, y por tanto el padre introduce la primera ley, digamos, de la civilización, que decía Hegel, ir a buscar la novia al pueblo vecino, porque introduce la prohibición al incesto, como una primera ley civilizatoria. Y allí entonces tendríamos el niño, la madre y el padre, o sea, el yo, el tú y el él, en términos de manifestación de los pronombres personales. Entonces, por tanto, la valoración lacaniana es una valoración psíquica, para poder entender la estructura yo, tú, él, como forma de narración y de crear puntos de vista. El punto de vista siempre es yo, tú y él, son las 3 formas de narrar el mundo. Entonces yo me libro, digámoslo, de eso, ¿cómo lo planteo yo hoy en día? Y esto sería la parte central de mi mensaje para hoy. Y en esto, digamos, me da el gusto de pensar que no habíamos resuelto los investigadores de los imaginarios este problema de cómo se da el imaginario social. Seguíamos en el imaginario psicoanalítico. Entonces yo lo que planteé en el último libro, que tiene la edición aquí en Ecuador por parte de CIESPAL, que es El asombro social, yo lo planteé alrededor de la estética, y quiero decirle a ustedes cómo funciona esto. Y es que los imaginarios están hechos de estética. Así que cuando decimos que están hechos de estética, y si les recuerdo yo a ustedes la tríada que hice antes, estética, ética y lógica, ¿recuerdan? Entonces los imaginarios no son secundidad, como lo planteó Lacan, sino primeridad, como lo estoy planteando yo. O sea, no son ética, son estética, son las cualidades de las cosas. Y por tanto, el imaginario está cercano, hoy en día, como yo planteo los imaginarios, no es como en un momento yo pensaba, como una teoría del conocimiento de lo cognitivo, sino como una teoría del conocer desde los sentimientos. Así que en las situaciones humanas donde hay más sentimiento, hay más producción de imaginarios. ¿Dónde se dan esas situaciones? Que hay una profunda conexión con el afecto, en el amor, por supuesto, en los odios, en las venganzas, en las fronteras nacionales, en situaciones donde hay mucha producción imaginaria. La frontera es una cuestión meramente simbólica, pero hay de que se toque la frontera Colombia-Ecuador o cualesquiera de las fronteras para que vibremos y aparezca nuestro nacionalismo. El nacionalismo es una construcción imaginaria, es una tierra, pero bueno, es que a partir del río, en la mitad exactamente, aquí comienza este país y aquí el otro. Pero si usted toca esa mitad, está violando la frontera. Puede ocasionar una guerra. Estamos ahora trabajando las fronteras México-Estados Unidos, de los lugares mexicanos más sensibles, las fronteras con Estados Unidos. Y lo estamos haciendo desde los imaginarios. Lo que pasa en la parte mexicana y en la parte norteamericana. Muchas muertes. Allí hay tablas inmensas de la persona que
se atrevió a pasar un pedazo más allá. Lo que está diciendo el señor Trump, de que hay que construir un gran muro para que no haya más violencia interna. Todo esto son construcciones imaginarias. No es que no sean realidad, sino que es la realidad encarnada en ese discurso. En el amor es muy claro, es probar esto. Cuando una persona ama a otro, no ama a ese otro, ama al imaginario del otro, de uno mismo. Pongo en el libro, si Pedro ama a María, María es un imaginario. No que no sea la persona de carne y hueso que está allí, sino que esa persona de carne y hueso que está allí encarna el imaginario que yo tengo de mujer para enamorar, ¿no? Y cuando uno está enamorado está en un imaginario, tanto que uno deja de percibir la realidad crítica, digámoslo así. ¿Cómo decirle a María que Pedro es un tipo desalentador? No es atractivo, bueno, todos los calificativos que quieran decírsele a una persona enamorada, cuando la persona está enamorada está ciega, es habitada por un imaginario. Una vez que María rompe relaciones con Pedro, pues le regresa a la realidad crítica y podría decir, ¿cómo es que yo me enamoré de este tipo? Es increíble. Bueno, no es increíble, es el imaginario. Por tanto, estoy mostrándole situaciones donde es evidente lo que estoy pensando hoy en día de los imaginarios, que están hechos de estética. Ya vamos a mirar al final la relación entre estética del arte y la estética social. Los imaginarios pululan en situaciones de crisis. Y por tanto las situaciones de crisis son situaciones creativas. Kant, que de alguna manera se le atribuye la creación de la estética, ya lo había previsto, cuando él dice que hay unas formas del juicio que no son los juicios racionales, sino que son los juicios del gusto. Está planteando el nacimiento de una disciplina. O sea, el mundo no solamente se conoce por la razón, se conoce también por las sensaciones. Las sensaciones son vías para conocer al mundo. O sea, que una gran parte del mundo nuestro no es cognitivo, es afectivo. Y la disciplina que hoy está uniendo esos dos mundos, del afecto y la razón, hoy en día es el campo, o una de las disciplinas que más trabaja en ello es los imaginarios. En Estados Unidos se habla de sociología de los afectos. Entonces, este es un campo que se nos ha pasado por alto y que incluso en los imaginarios, al mantenerlo como inscripción psíquica, no los había dejado, a mi manera de ver, progresar. Es muy distinto decir un silogismo: todos los hombres son mortales, Pedro es hombre, luego Pedro es mortal. Eso es un silogismo. Si Pedro nació, Pedro muere, ¿no? Eso es imbatible. Pero si yo digo María es bella, es otro tipo de juicio. María es bella no es un juicio racional, es un juicio del gusto. ¿Cuántos juicios del gusto hacemos todos los días? Me gusta eso, me gusta esta clase, no me gusta. Voy a presentarte a una persona que te va a encantar. Las noticias, ¿cuál es la palabra que más se usa en las noticias hoy en día? Espectacular. Una mujer espectacular. Un seminario espectacular. Eso es estética. Por tanto, hay una estética que es propia de la manipulación que hace la publicidad, y hay una estética que es tratar de conocer las maneras de comportamiento humano, de lo cual se están ocupando los imaginarios y a lo cual está avanzando mucho la neurociencia. De hecho, donde trabajo, estamos en este momento trabajando mucho en un nuevo área de trabajo de la neurociencia, mirar la relación entre estética y neurociencia. Total que por hoy son, digamos, disciplinas fronterizas, pero poco a poco van ganando, por supuesto, espacio en la medida en que, a nuestro juicio, están, digamos, avanzando en un mundo estético que algunos críticos de arte lo miran con desprecio, incluso algunos críticos como Lipovetsky, etcétera, lo miran también sencillamente de una manera inflamatoria. Yo lo miro desde el otro lado, lo miro como instrumentos que vamos logrando para descifrar el mundo y generar comportamientos sociales. Porque si vamos a la lógica,
el saber de los signos no se queda allí, sino que genera respuestas en la sociedad. O sea, no es que estemos planteando un dilema lógico, de unas condiciones lógicas de cómo funcionan para explicarlas, sino para generar acciones sociales. O sea, los imaginarios generan cambios de conducta social. No que se queden allí en una descripción, sino generan cambios de conducta social. Y entonces, para irme a la última parte, tengo todo el tiempo, ¿verdad? Para irme a la última parte, déjenme decirles que entonces planteamos que la estética, cuando decimos que los imaginarios están hechos de estética, decimos eso, no es una frase inocente, vamos hacia algo. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia que la estética no está en el objeto, como lo pensaba Santo Tomás, sino en el sujeto. No es como pensaba Santo Tomás el esplendor de la hermosura del objeto, sino en el sujeto que percibe. Y entonces estamos hablando de sujetos que perciben de manera colectiva un fenómeno. No se trata, ni mucho menos, de alguien que me criticaba que yo planteaba el inconsciente colectivo. Jamás he dicho yo que haya un inconsciente colectivo. Hay una coincidencia en los sujetos del deseo. Cuando coincide un grupo humano en un objeto del deseo, ahí estamos en un imaginario colectivo. Si alguien me dice, tengo miedo, cuando llego aquí a Ciespal o vengo por el Parque de la Carolina, me da miedo, pues eso infelizmente es su problema personal. Pero si ya muchas personas dicen, mire, cuando yo paso a las 10 de la noche por el Parque de la Carolina, nos da miedo, eso es un imaginario. ¿Cambia la conducta? Si la gente le da miedo pasar a las 10 de la noche por el Parque de la Carolina, ¿cambia la conducta? Claro que la cambia. Entonces la gente dirá, voy a ir a las 9, algo pasa a las 10, algún ruido, o un chisme, una historia, pero a las 10 aparece algo que nosotros llamamos el fantasma urbano. Por tanto, los imaginarios se nutren de fantasmas. Y los fantasmas tienen una gran fuerza en lo inconsciente. Así que entonces, para concluir esta parte y entrar a la última, diríamos que hay un modelo que yo he construido, por supuesto que en una hora de charla no puedo desplegarlo, pero como tengo la fortuna de que el libro fue editado acá y espero que todavía haya para que los que quieran comprarlo o consultarlo en la biblioteca, ahí está el modelo triádico. Y es que uno en la vida real percibe objetos que no son reales y que los percibe como si fueran reales. Por ejemplo, en mi libro lo pongo, en la calle Hidalgo de México hay una calle que no fue que no fue debidamente, digamos, tratada, y por tanto hay unos olores que salen de allí, no se canalizó y entonces huele mal. Pero eso ocurrió hace 20 años. Hoy en día no huele mal. Yo he pasado. Pero la gente sigue sintiendo el olor feo. No todos. Aquellos que vivieron en esa época o a quienes les dijeron. Eso lo llamamos el olor imaginado. Que se vive como si fuera verdad. Y hay gente que llega allí y se tapa las narices porque le huele mal. Si uno pregunta en teoría positivista, ¿ese olor existe? Le diría, no existe. En teoría de los imaginarios sí existe, porque la sociedad lo percibe así. Hay un puente en Bogotá que se le rinde homenaje porque por allí pasó el pueblo, las luchas libertadoras del dominio del Imperio Español. Un puente. Se supone que se tendría entonces 200 años y fue construido hace 55 años. Pero la gente dice, por allí pasó el Ejército Libertador. Bueno, existe. Por eso entonces nosotros distinguimos la historia de la memoria. Los imaginarios no viven de la historia, viven de las memorias. Y por tanto la memoria existe. Y ese puente existe. Y esa historia existe y es real en cuanto a historia.
O sea que el imaginario no está trabajando con estrictas comprobaciones empíricas, sino con la gente. Y si la gente la siente, existe para ese grupo social concreto. Eso es una parte de mi modelo que llamo, perdona que use las palabras, I a la R, que es lo imaginado convertido en realidad. Hay otro punto que es al contrario, la R a la I, que existe en la realidad pero que no existe en el imaginario. Miren ustedes, los centros históricos de nuestras ciudades de América Latina. En Quito, de día, en el centro histórico, puede haber alrededor de 100.000, 150.000 personas, y por la noche puede haber 30.000, 40.000, 50.000. En Bogotá puede haber 500.000 de día y de noche 100.000, 150.000. En México puede haber 5 millones y de noche 1 millón. O sea, de noche los centros históricos, que es distinto a Europa, se nos están desocupando, porque hay miedo, ¿no? Fundamentalmente el miedo. Si ustedes me preguntan cuál es el imaginario dominante en el mundo, no lo dudo, el miedo. Y el miedo genera acción. No es que yo tenga miedo y no actúe, no, si hay miedo yo actúo. De hecho, en la Bienal de San Pablo, donde fui invitado en el 2006, me invitaron y me dieron un premio, que era aplicar un formulario mío a 102 ciudades del mundo. Y se aplicó. Y la respuesta es que en 98 de esas ciudades, el imaginario dominante era el miedo. Entonces, hay una relación muy importante de continuidad entre miedo y política. Aquel político nos dice: yo les curo el miedo. Miren ustedes, al final miraré lo que pasó en Colombia. Todos estos acercamientos de la paz. Nadie se imaginaba. 10 encuestadoras, 10, óyeme, 10. Dijeron: el plebiscito gana el sí. Nosotros, unos humildes trabajadores de los imaginarios, dijimos: no, gana la incerteza, contra todo lo que estaba diciéndose. Y bueno, ocurrió infelizmente lo que nosotros pensamos. Y ustedes pueden consultar mi artículo donde digo ni sí ni no, la incerteza, que lo publica en El Tiempo, periódico de Colombia, usando un paradigma del arte, que es la incerteza, que es como se llama ahorita la Bienal de San Pablo. Utilizando un paradigma del arte, avanzamos más que lo que estaban diciendo las estadísticas numéricas. Y les preguntaron a los estadistas en Colombia: ¿por qué se equivocaron todos? Y miren la respuesta: porque nosotros apenas preguntamos si sí iban a votar sí o si sí iban a votar no. No consultamos las emociones. ¿Cómo se les ocurre a unas encuestadoras no consultar las emociones de la gente? ¿Acaso es que las FARC no generan rabia? ¿No generan odio? ¿No generan resentimiento? Ahora se inventan que es porque hay un expresidente que dijo que votaran por él. No, no, está al interior de la gente, está en las emociones. Y eso no se cura sencillamente por un decreto presidencial. Entonces, eso pasa con los centros hermosos de nuestra América Latina, que el miedo los domina. Aún ha caído en una ciudad que nunca haya perdido tanto el uso como Buenos Aires, de los centros de las ciudades. Hay movimientos de recuperación, como veré al final. Esa es la situación 2 de mi modelo trágico, ¿sí? El primero era I a la R, este es R a la I. Y el tercero es cuando coinciden lo imaginario, lo real y lo imaginado. Supongamos, como lo hice en Bogotá, en San Pablo, que son las ciudades que yo más he trabajado, ¿cuáles son los lugares que cree la gente que hay actos criminales en Bogotá o en San Pablo? Y efectivamente, cuando llegó un alcalde a la alcaldía que se basó en lo nuestro, fue y dijo: en los estudios de imaginarios se dice que estos son los 3 lugares peligrosos de Bogotá donde hay crímenes. Yo voy a mirar si eso es cierto. Se basó en investigaciones de campo, en las comisarías de policía, y la conclusión es correcto. La gente sabe que hay crímenes donde realmente ocurre, ¿sí? Pero, o sea, I, lo imaginado consigue con lo real y con lo imaginado, ¿sí? Pero, ¿qué pasó al contrario? Por ejemplo, en México, las tribus urbanas que producían miedo a la gente, les preguntamos en Ciudad de México:
¿en qué estación del metro hay tribus urbanas? Y decían que en todas donde no había. Eso quiere decir que el fantasma se había expandido y no coincide lo imaginario con lo real, ¿sí? Y por tanto, la situación de México es más de la construcción de ir al aire, lo imaginado convertido en realidad. Entonces, ese es el modelo que yo les propongo. Para que desde allí, incluso aquí tuvimos una práctica con algunos compañeros tratando de trabajar algunas cosas aquí en Quito y en la CIESPAL. Y para finalizar, ¿cuánto me queda? Me perdona la pregunta. Bueno, suficiente, gracias. Voy a concluir mi charla con un tema que me parece muy interesante hoy en día, que es el arte contemporáneo en los espacios públicos. Esto no está por fuera de lo que estoy diciendo, sino que, al contrario, creo que en los últimos años se viene dando muchos movimientos internacionales por defensa de la ciudad y especialmente de los ciudadanos. Quito hoy en día es extraordinario, lo que pasa en Quito uno no lo puede creer, tantas cosas que en este momento están debatiendo aquí en Quito, ¿no? Honrosamente, por supuesto. Nos decía el director hace poco que le comentó a alguna persona, llegaron 50,000 personas y Quito tiene camas para 15,000. Interesante eso, ¿no? Los otros 35 por allí. 1,000, ¿no? No 35, 35,000. Pero bueno, estamos en el epicentro de estos acontecimientos, que no están aislados. Hay ya una preocupación por darle menos importancia a las naciones y más a las ciudades, que se centren los presupuestos, muchas cosas, ¿no? Porque en la ciudad está lo concreto, lo real. Ya las cosas grandes, macros, pues se ocuparán las ciudades, los países, las naciones. Entonces, eso que nosotros llamamos arte contemporáneo, si no están familiarizados, como puede ser, por eso asumo que algunos no están familiarizados, les hago una pequeñísima introducción para llegar a lo que yo quiero plantear, que es el uso del espacio público en el arte contemporáneo. Y es que en el arte contemporáneo no es como se piensa, igual error que pensábamos de los imaginarios, el arte contemporáneo no es lo que se está haciendo ahora. Puede ser, pero puede haber arte contemporáneo de comienzos de siglo, o puede haber arte que se esté haciendo actual que no quepa dentro del paradigma del arte contemporáneo. El arte contemporáneo, en principio, lo que tiene que ver son con la construcción de contextos. Para mí es justamente una teoría antiglobal. Fíjense ustedes que el gran debate de las ciudades no se hizo en Nueva York, se hizo en Quito. Eso está pasando hoy en día. O sea, eso que era el margen, y eso es pura teoría derridaniana, que tengo el honor de decir que él fue mi profesor Derrida, pues es una teoría de la deconstrucción, donde lo que está al margen llega a ser central, ¿no? Y ya se pierde la relación centro-margen, sino es una, digamos, permanente emisión, aparecimientos de fuerzas. Entonces, el arte contemporáneo es un arte de contextos, no global, sino de contextos. Y por tanto, marca son los contextos particulares. El crimen que sucedió acá, una plaza donde se generaron procesos de liberación, un género, el género masculino, el género femenino. El transgénero sí que es contemporáneo, no es hombre o mujer, es ambos y no a la vez. Es como el ADN, eso así lo planteaba Derrida. Es como el ADN, que es lo que era y un poco transformado, pero sigue siendo lo que era. No es el mundo marxista ni el mundo hegeliano de oposiciones, sino de cómo la deconstrucción es el mismo objeto que estaba con alguna novedad, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, son teorías de contexto, deconstructivas, por eso Derrida inspiró tanto al arte contemporáneo. Memoria, tocan las memorias colectivas, por supuesto, utilizan estrategias performativas de teatro, y el centro del arte contemporáneo es uno, que es la intervención.
intervenir un objeto. Si una persona hace una escultura y sencillamente para revalorar los valores de un prócer, eso es un arte muy tradicional. Por ejemplo, cuando el señor Chávez dice, nosotros somos un pueblo revolucionario y en cambio de la mano de Bolívar que estaba con la espada de mano derecha se la pone en la izquierda, pues eso es una tontada, ¿no? Eso no es arte contemporáneo, si acaso es publicidad. Entonces el arte contemporáneo interviene para deconstruir los valores de dominación que puede haber en una escultura o en un objeto de poder. Eso es lo que hace el arte contemporáneo. Intervenir sobre unos valores para sacarle los nuevos valores a un objeto, a una plaza pública, etc. Entonces, me excusan que traiga un ejemplo de mi propia ciudad, porque está ocurriendo en este momento, de Bogotá. Y es que seguramente ustedes están enterados de toda esta situación del plebiscito que se hizo en Colombia por el sí y el no, liderados por el presidente Santos. Y una vez que ganó el no, como ya dije anteriormente, nadie pensaba eso, no estaba en el imaginario. Yo ya le había escrito una carta a Santos, yo tengo una columna en El Tiempo, le decía al presidente, mire, aquí nos podemos imaginar la guerra, lo que no podemos imaginar es la paz. Y no porque seamos malos ciudadanos, sino porque hay procesos que tienen que darse, los cuales no fueron debidamente desarrollados por el presidente y sus equipos. Y cuando gana el no, entonces la Plaza de Bolívar, que es nuestra plaza emblemática, es el lugar más cargado de signos que tiene Bogotá. Se movilizan hacia allá estudiantes, indígenas, propiedad, etnias afro, sindicatos, trabajadores, etc. De manera espontánea, para decir, hágase la paz ya. Y se unen los del sí y el no. Hasta ahí, muy bien, un movimiento que exige que nada de cuestiones políticas, sino esto es más allá de la política, esto es un interés nacional, fírmese la paz, con los arreglos que está planteando el no. No que se firme la paz como si no hubiera habido un plebiscito, sino que hubo un plebiscito y por tanto tienen que modificarse los acuerdos. Pero háganse. Hasta ahí, bien. El movimiento ciudadano actúa, trae a la memoria los asesinatos, las vilezas de esta confrontación armada de más de 60 años o casi 60 años. Y entonces estamos en una construcción de ciudadanía. Pero una artista muy reconocida que se llama Doris Salcedo, se le ocurre, yo voy a intervenir esa plaza, voy a hacer una gran tela donde vamos a tejer los nombres de las víctimas, que son muchas, pero elige por unas listas nacionales, oficiales, elige 2,000. Y la convocatoria es muy exitosa. 10,000 personas van a la Plaza de Bolívar y tejen los nombres de esas 2,000 personas, que son 2,000 personas víctimas de la confrontación armada en Colombia. Pero, miren ustedes, y logra hacer una gran sábana con la cual cubre, oigan la palabra, cubre, tapa la Plaza de Bolívar. Vienen críticas, yo me sumo a ellas. Está bien que un artista intervenga para activar memorias sociales que ya están activadas, o sea, ya están activadas por los ciudadanos, y que ella ponga su firma personal sobre la movilización ciudadana, es decir, que la movilización ciudadana queda cubierta por la tela y lo que queda es la tela con una firma de artista. Ven ustedes que hay motivos para discusión. ¿Por qué?
en términos profundos del psicoanálisis, nombrar la muerte es lo innombrable. Son procesos sagrados. Incluso leí 1800 sobre otros tantos, ¿por qué esos y no otros? O sea, nombrar lo sagrado, lo más sagrado que tenemos, que es la vida, en su opuesto, que es la muerte, y ponerle firma de autor, pues contradice los procesos de construcción imaginaria ciudadana hacia finalización del conflicto. Entonces ahí tenemos cómo se dio una lucha encarnada por un objeto. ¿Cuál objeto? La Plaza de Bolívar. Y sea Ciudadanos, sea el artista, quiere apropiarse de ese acontecimiento. Si se apropian los ciudadanos, está bien. Es un hecho histórico. Volver hacia la historia, volver a lo que significa esa plaza en toda la historia republicana de Colombia desde 1810. Esa es una apropiación democrática. Pero lo que hizo el artista, no. Y entonces, ¿es que no le es dado al artista intervenir en las plazas? Claro que sí. Pero no en una que ya estaba intervenida por los ciudadanos. Porque al hacerlo, estamos hablando de egolatrías, de personalidades, de personas, y no de los procesos sociales. Y si algo es el arte público hoy en día, es un arte cívico. Precisamente se sale de los museos y las galerías para salirse del circuito económico de valorar la obra de arte. Pero al ponerle la firma, pues está valorando su firma, no en esa, porque ella obviamente no va a cobrar por esto, sino para otros episodios, como cualquier empresa, que en la medida en que la firma vale, ayer asistí a una conferencia sobre eso, hay firmas que valen más que la empresa. Por ejemplo, Avianca en Colombia. Cuando compraron Avianca en Colombia no compraron porque eso estaba quebrada, compraron fue una firma. Lo que valía era la firma, no el objeto. La firma vale. Y por supuesto en el arte también la firma vale muchísimo. Entonces tenemos la valoración de la firma sobre los procesos sociales que estaban emergiendo. La palabra es esa, emerger. El arte puede contribuir a que emerjan los procesos sociales, las memorias, pero lo que no le es dado es instalarse donde ya está instalada la ciudadanía. Bueno, yo dejo aquí mi charla, que he completado la hora, tengo algunas imágenes y en el proceso de la charla se da para mostrar las imágenes, con mucho gusto las muestro, o ustedes también pueden, para que puedan participar. Si les parece, si hay tiempo, puedo mostrarme unas pocas imágenes y si no, pues entramos en el debate. ¿Hay algún tiempo todavía? ¿Hay algún tiempo para mostrar? Sí, claro. Bueno. Gracias. Pues voy a mostrar algunas imágenes alusivas a lo que yo he estado diciendo. Bueno, este puente en Chile es un puente imaginado. Fíjense, es que se hizo, pero nunca unió dos puntos, ¿no? Entonces si ustedes van a Quito, a cualquier ciudad del mundo, van a encontrar muchos objetos que son solo imaginados, porque no están prestando la función, como unas escaleras que existen, pero la entrada de la puerta la pusieron cemento y no se llega a ningún sitio, ¿no? Esas son partes de ese modelo IER. ¿Sí? Esto es lo mismo, digamos, esto en Buenos Aires, quizás uno de los personajes más imaginados o símbolos de esta ciudad, pues es Gardel. Entonces, está en la calle por todos los lados, entonces hicimos en Buenos Aires recolección de leyendas públicas. Sigue, por favor. Pero esto es en Venezuela. Si ustedes notan allí, este es se llama, esto es en Maracaibo, y este que está atrás se llama San Ismael, que ustedes se dan cuenta que tiene una cara de ampón, ustedes lo van allá como con unas gafas oscuras. Bueno, ese señor, pues lo compran para que vigile a la Virgen, porque a la Virgen se le están robando mucho, entonces le ponen a este ampón detrás para que los ladrones no se roben la Virgen. Entonces son, digamos, construcciones imaginarias. ¿Sí? Esto es, ¿de qué ciudad es esto? Bueno,
Imagínense ustedes, por un trasero identifican a un país, ¿no? Pero efectivamente es un ícono muy poderoso, tanto que cuando la gente de afuera dice represente a Brasil, la representa en Río, no en San Pablo. Y cuando decimos que representa a San Pablo, la siguen representando como si fuera Río. Igual pasa en Colombia. La ciudad más imaginada de Colombia es Cartagena, ni de lejos Bogotá es casi que no es imaginada. Entonces mucha gente llega a Bogotá pensando que llega a Cartagena con mangas cortas a vivir la vida, digamos, del mar, cuando Bogotá es tan fría como Quito. Sí. Esto es una modelo en Buenos Aires que en medio de la arquitectura pues le da todo este calor humano, pero por supuesto incrusta dentro de la arquitectura al cuerpo femenino, ¿no? No es el momento de la conferencia, pero obviamente, ¿por qué es más imaginado el cuerpo femenino que masculino? Pues hay muchas razones profundas para eso. Sí. Esto es sencillamente un chiste de la realidad, esto es en La Plata, bueno, en Argentina, de cómo McDonald's se estrecha con la bandera nacional de Argentina. Bueno, si quiere vamos a… Esto es también en La Plata, miren ustedes hacia dónde se va el cementerio, ¿no? Entonces esto es como un poco tocar esa cosa real, enigmática de la muerte, ¿no? Dentro de los avisos de las calles. Miremos ahora los que estaban por allí, en tres carpetas. Sí, ahí están numerados del 1 al 10. Esto es una obra de Ores Salcedo, es una artista muy destacada, yo la reconozco mucho, de quien venía hablando hace un momento, pero esta la hizo en la Tate Gallery. Ella hizo una tronera, rompió la Tate Gallery, que es la más significativa del arte contemporáneo, y eso pues tiene toda una serie de simbologías, ¿no? Puede representar frontera, la frontera rota, hasta incluso puede significar sexo femenino, ranura, rajadura, misterio, resistencia, etc. Estos son los… Esto es, no era la 2, hay otra 2 por ahí. Esto es en San Pablo, que se llama la Bienal del Vacío, y la Bienal del Vacío consistía en que los artistas no exhibían obras, sino llegaba la gente a ver las obras y no había nada, entonces era el vacío, ¿no? Pero entonces los grafiteros, que entre otras cosas aquí en Quito hay movimientos grandes de grafiteros, se tomaron las instalaciones del Parque Ibirapuera, donde se desarrolla la Bienal de Brasil, justamente hoy haciendo el homenaje a Santos, pues esto es allí del Parque Ibirapuera en San Pablo, y entonces los artistas llamaron a la policía para que sacaran a los grafiteros. Y un buen amigo tomó esta foto y me la pasó del momento en el que los guardas sacan al grafitero por respetar la obra de arte, y no había obra de arte, no había nada, era vacía. Esto es el culo de un jefe mío, de un rector de una universidad que un día decide desnudarse y mostrar el trasero a los estudiantes, y eso genera… Él era un profesor como yo y después se volvió alcalde de Bogotá por este trasero, ¿no? Sí. Esto es una obra de artista, no sé si ustedes conocen a Manzoni, que se llama Mierda de Artista, que en Milán lo rechazaron y entonces él, muy enfurecido, hizo 120 latas de mierda y se las mandó a la Comisión de Arte de Milano. Eso fue en los años 60, y al año 2006 finalmente dijeron, ¿será verdad que tenía mierda o no? Y lo abrieron y era cal, pero entonces la gente, uno la devolvió, la que había comprado, que porque era insoportable el olor, y realmente no tenía por qué olerle mal porque era cal. Entonces esa que abrieron, el periódico Corriere de la Sera, lo muestro en mi libro, en otro libro que también publicaron acá, que se llama Arte y Graffiti, lo pueden ver. Entonces cuando esa que abrieron y demostraron que las 120 cajas no eran de cal, esa que abrieron ahora cuesta más, porque fue la que evidenció que no era mierda, sino era un engaño del artista. Bueno, este es un artista colombiano, miren ustedes estas hibridaciones que producen el arte contemporáneo de los contextos, ¿no? Supernan como Rodin, el pensador de Rodin. Sí, siguiente, por favor. Sigue, por favor. Esto de Magritte, esto no es una pipa cuando es una pipa. Miren ustedes el concepto de deconstrucción que les hablaba, ¿sí?
Esto es muy derridaniano, lo acabo de ver, esto es de la Bienal de San Pablo, el edificio, pero no construido sino en proceso. Esa es la deconstrucción, no, las obras no están concluidas sino en proceso. Este es el proceso de, al contrario, que de las primeras que vimos que era I al aéreo, o sea, donde domina el fantasma, este es R a la I, digamos, cómo lo real no se simboliza, por ejemplo, el centro de las ciudades, o por ejemplo esta persona que por no estar muy habitados los sectores de ciertos sectores de la ciudad a personas de origen indígena no es visibilizada en alguna parte de Bogotá, ¿sí? Esto es en Caracas, fíjense ustedes que eso ya ocurre en muchas fronteras. Aquí hay una tesis que hizo un alumno mío, Alfredo Santillán, que hizo una tesis aquí en Quito sobre la relación norte-sur. Y es eso lo que estoy aquí diciendo, donde hay una frontera muy clara entre el norte y el sur aquí en Quito, que también ocurre en Bogotá, y con características muy propias. Es una frontera imaginada que los estudios de imaginarios pueden ayudar a evidenciar. Aquí en América Latina hay fronteras muy poderosas como esta, que es en Caracas, este-oeste, sectores de pudientes económicamente y personas no pudientes, como está Santa Fe en México, que ustedes saben se hizo donde había un basurero. Ahí construyeron y entonces pusieron unas mallas de metal para separar estas zonas que son habitadas por personas de gran capacidad económica respecto de los habitantes que había antes, que eran habitantes, por supuesto, pobres. Era una zona de basuras, ¿no? Sí. Esto en San Pablo, pues esto es las cosas insólitas de R a la I, personas que van a lavar su ropa en plena calle, en Catedral de AC, en el puro centro de la ciudad de San Pablo. Y esto es de nuevo en Caracas. Miren ustedes estas colmenas que uno las muestra en la belleza geométrica, pero por dentro, por supuesto, son comunidades asfixiadas, por supuesto, dentro de la pobreza y la miseria. Y esto pues es el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Imaginen ustedes el Museo de Arte de Bogotá y con esta moderno y con personas, por supuesto, que son muy propias de nuestras ciudades, como esta señora vendiendo en un canasto pues unas pequeñas cosas digamos, de sobrevivencia, de dulces, chicles, etcétera. Entonces pues es el contrasentido que se le puede encontrar hasta ahí muestro las fotografías. Es el contrasentido que podemos encontrar en los imaginarios. Total que, para concluir, nosotros las investigaciones que hacemos en los imaginarios pasan por procesos de las ciencias sociales algunos. Trabajamos con estadísticas que se someten a la validez de lo que son las estadísticas de percepción, pero también trabajamos con otros instrumentos como las fotografías, como los videos, como los álbumes de familia, que son más objetos que vienen del arte. Así que nuestra metodología no es solamente una metodología científica, es una metodología estética. Y la diferencia que hacemos entre la estética del arte y la estética social es muy clara. En el arte domina en sí la estética como acontecimiento, mientras que la estética social lo que implica son prácticas sociales a partir de las sensibilidades ciudadanas. Y es allí donde justamente dedicamos a los imaginarios. Bueno, muchas gracias.